Está complicadísima Santa Fe, ¿eh? Está complicadísima y lo quiero remarcar con preocupación, no con ninguna actitud insidiosa. Nosotros hace un tiempo que venimos remarcando con bastante claridad las dificultades que hay en el Ministerio de Seguridad, las dificultades que hay en la policía con el Ministerio de Seguridad. Bueno, hemos hecho público acá los audios de Saín contra Perotti, etcétera, etcétera. Pero ayer, digamos, a mí me parece que se produjo un crimen en Rosario que será de esos crímenes que marcan puntos de inflexión. Ayer, me imagino que más o menos todo el mundo está al tanto, fue ejecutado en su casa por dos desconocidos el ex concejal Eduardo Trasante, un concejal de Ciudad Futura, que no estaba en su cargo, que tenía además la tremenda historia en su propia vida de haber perdido dos hijos como consecuencia de la violencia, dos hijos, uno de ellos fue integrante del famoso triple crimen en Rosario, de tres militantes que estaban esperando en una vereda y fueron ejecutados. Y el otro hijo fue asesinado después de una riña en un bar. Lo corrió un auto, ellos se iban en moto y fue ejecutado de un balazo en la espalda. Bueno, ayer Trasante, en su domicilio particular, dos personas preguntaron por él, entraron, o sea, lo estaban buscando a él. La empujaron a la mujer que abrió la puerta, entraron a la casa y lo ultimaron de dos balazos. Y cuando llegó el sistema de emergencia ya estaba muerto. Es el crimen, no sé qué crimen es. La verdad que a mí el tema de los números de los crímenes me parece por momentos innecesario, pero es un crimen más que ya supera la centena de crímenes en Rosario en lo que va del año, con una cifra menor pero no menos importante en la ciudad de Santa Fe, con cifras de crímenes en Rafaela. Si uno además le incorpora la cifra de los femicidios, y si uno además le incorpora la cantidad de hechos de violencia que se están viviendo en Santa Fe y en toda la provincia, lo que uno puede decir a esta altura, y lo digo, repito, no hay acá insidia, ni quiero hacer comparaciones, ni busco sacar ninguna ventaja, lo quiero decir con absoluta claridad. Lo que viene demostrando es que Santa Fe está peor, no está mejor, está peor que hace 7 meses. Y sorpresivamente está peor porque si hubo alguna razón por la que Omar Perotti ganó la elección en Santa Fe fue porque la principal bandera de batalla fue: venimos a poner paz y orden. Lo trasante es tremendo, no admite ningún tipo de justificación, es un crimen extremo, o sea, es el crimen claramente buscado. Y sobre un personaje que venía trabajando en relación al esclarecimiento de los crímenes de sus hijos, que había sido concejal, fue separado de la concejalía por un asunto vinculado a un tema de acoso sexual, y de verdad nunca terminó esclareciéndose, pero el partido Ciudad Futura lo separó del cargo en su momento, y además tenía la particularidad de ser pastor evangélico, con lo cual tenía un conjunto de relaciones que lo hacían un tipo, digamos, popular. Es muy difícil que la policía evite un crimen de este tipo. Yo digo, no, deberíamos tener un policía en la puerta de cada casa preguntando qué van a hacer, a dónde van. Digamos, el crimen se produce en un contexto de liberación, evidentemente. En un contexto en donde los criminales están trabajando con mayor tranquilidad. Es increíble como en Rosario, que venía en baja claramente en estadísticas en los últimos 6 o 7 meses, se produjo un incremento, incluso en el medio de la pandemia, donde en todo el país bajaron los índices, los indicadores de violencia generales, no los indicadores de violencia de género, pero sí los indicadores generales. Hubo menos robos, hubo menos crímenes, hubo menos incidentes. En Santa Fe no. Y ayer el gobernador tuvo un desacierto. Yo quiero ser en esto respetuoso, pero un enorme desacierto. En el afán de defenderlo a Marcelo Saín, dijo que él lamentaba haber recibido una policía poco profesional.
A la tarde, bueno, en la mañana o la noche anterior habían encontrado el cuerpo de esta chica en Vera, y a la tarde se produce este crimen de rasante. Decirle a la policía que es poco profesional es insultarla, es desanimarla, es digamos, poner el ojo sobre un aspecto que probablemente sea cierto en algún sentido, pero que en el 80% probablemente no sea cierto. Hay un montón de policías que trabajan honestamente, que quieren resolver las cosas, que trabajan un montón de horas. Entonces no hay forma de resolver la situación de la insuficiencia policial si el máximo responsable de la fuerza los insulta y les dice que son poco profesionales. Se trata de pararse a hablar con cualquier policía en Santa Fe y preguntarle qué piensan. Y todos te van a decir lo que todos sabemos, que no reciben órdenes claras, que tienen 2 o 3 líneas de trabajo que son contradictorias, que una cosa dice Saín, que otra cosa dice Sarnaglia, que otra cosa dice el gobernador. Hay un problema serio en Santa Fe de violencia sobre todo, y la violencia se traduce en crímenes, en robos, en situaciones de un nivel sí, que no quiero ser redundante, pero sí de violencia que no es común. Es un problema que lleva mucho tiempo y que seguramente ha sido el talón de Aquiles de la gestión del Frente Progresista, porque seguramente si algo le reprochó la gente al Frente Progresista es no haber podido resolver el tema de la violencia, y la violencia y la seguridad. Pero viene un gobierno que viene con la bandera de la paz y el orden, dice nosotros vamos a hacer esto, y evidentemente en 7 meses no han conseguido enhebrar una sola política de seguridad que haya mejorado un solo indicador. No hay un solo indicador mejor. No hay un solo indicador mejor. Tenemos más crímenes, tenemos más femicidios, tenemos más problemas en la calle. Ayer me decía un oficial de policía que en Rosario, en noviembre estaban trabajando con 200 patrulleros, que hoy solamente hay 40. Y que los 160 restantes están en reparación o no están funcionando por falta de recursos para cargarle nafta. En Santa Fe pasó una cosa parecida. Había 90 patrulleros y dice que se está trabajando con 35. O sea, lejos de haber aumentado el nivel de control, lejos de haber aumentado el nivel de patrullaje, lejos de haber aumentado la cantidad de policía, lejos de haber aumentado los niveles de control, lo que hay es un retiro de la policía de la calle. Yo repito, el crimen de trasante no era evitable por un policía. No voy a caer en esa canallada, porque no es una canallada culpar a los funcionarios políticos de los crímenes. Hay un tipo que toma la decisión de matar a otro. Y acá, en Suecia y en China es imposible de evitarlo. Si un tipo está decidido a matar a otro y va a la casa, golpea y lo mata, es imposible. Pero es una expresión de violencia y de desprecio por la vida del otro que no pasa tan a menudo en el resto del mundo ni en el resto del país. Y en Santa Fe está pasando cada vez más a menudo. Y evidentemente esto puede tener que ver o no con alguna organización, pero evidentemente estamos fallando también en la detección de las organizaciones criminales. Y si tenemos menos policía, y tenemos menos patrulleros, y si tenemos menos recursos, cada vez va a ser más difícil. Y la situación tiende a desmadrarse. La percepción que hay es que se liberó la calle. Se liberó la calle. Que en Rosario y Santa Fe es más fácil hoy cometer crímenes. Y esto, digo, no es una situación que yo pueda utilizar políticamente, digamos, no. Se trata de reclamarle al gobierno provincial que empiece a tomar medidas. Porque desde que asumieron el 11 de diciembre hasta hoy, todo fue a peor. Todo fue a peor. Y tenemos un ministro de Seguridad que se pasa la vida hablando, descalificando, grabando audios, dando lecciones de cómo debe ser la población. Nos llama chusmas, nos llama aldeas, nos llama, dice que tenemos un nivel de violencia que es propio del litoral, digamos, haciendo una especie de lectura antropológica. Digamos. No es así. Saín habla mucho y no hace nada. Y el gobernador ayer cometió otro enorme error, que es decir,
no contraté a un ministro por su condición de declarante, sino por su jerarquía de ministro, y estamos yendo a fondo. Cuando dijo eso, teníamos una nueva mujer muerta, asesinada en el norte, de 14 años, y al rato teníamos un ex concejal asesinado en Rosario. Entonces es, de verdad, desde todo punto de vista, un asunto dramático que está muy por encima de la situación que hoy nos afecta de la pandemia, muy por encima, y me parece que es hora de que las autoridades empiecen a sentir que tienen que tomar alguna medida. Yo tengo la percepción de que hasta ahora no han tomado ninguna. Voy a hablar con un colega de Rosario, con uno de esos hombres que se aboca cotidianamente al examen y a la examinación de la situación de la violencia, que me imagino debe tener una mirada radiográfica de lo que está pasando en Rosario, con el crimen de Trasante, pero además con todo lo que viene ocurriendo. Alberto Delgado, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Connie? Bien. Pues te estaba escuchando atentamente a lo que decías. A ver, yo creo que todos los ministerios están haciendo agua, pero sobresale el de la seguridad por el hecho de las declaraciones, como vos decís, unas declaraciones muy acérrimas, y la inoperancia, si se quiere, de la palabra, si me lo permite la palabra, porque no vemos acciones. Tuvimos 3 meses que la gente no podía salir a la calle, prácticamente no hubo un allanamiento en 3 meses. No hubo un allanamiento. Yo esperaba allanamientos todos los días. La gente está en la casa, entras a cualquier lado que tenés marcado, supuestamente, como se dice en la jerga policial, y algo vas a encontrar. Armas, droga. Porque son las armas y la droga que se está viendo ahora. Droga, todavía no ha habido ninguna incautación grande, que digamos, pero armas se ven todos los días. Ahora, Alberto, te hago la pregunta obvia. ¿Vos percibís que Rosario está más violenta que antes? Sí, las cifras lo dicen. Las cifras lo dicen. Estamos a mitad de año, tenemos más de 100 muertos. Es una cosa impresionante. Robos, lo que es el robo en la calle, el arrebato se ha incrementado, pero muchísimo. Cosas que antes no se estaban viendo tanto. El tema de los escruches, de las entraderas. Son delitos que prácticamente se habían reducido a 1 por mes, si se quiere. Y hoy se ven a diario. Ahora, también se nota la falta de policía, digo, porque a mí me daban el número, dice en noviembre había 200 funcionando en Rosario, 200 vehículos. Ponele que no sea ese el número, ponele que sea 150, pero hoy dice que están funcionando 40 patrullas. 40 patrulleros en Rosario es nada, o sea, no es nada. 40 patrulleros en Rosario había funcionando, 45 antes del 2015. Antes que asumiera, en la gestión Lamberto de seguridad. Sí. Había 45 patrulleros funcionando, pero a full. En su máxima expresión, cuando más había 45 patrulleros funcionando. Y bueno, ese número obviamente se fue subiendo, hubo compra de patrulleros, hubo muchos cadetes que pasaron también a ser ya oficiales de policía. Había una mayor presencia. Hoy prácticamente no se ve, no hay patrullaje, no se ven. La gente se cansa de llamar al 911, son muchos los reclamos de vecinos que te dicen llamamos al 911 pero no viene. Ni hablar, con el hecho de las denuncias de fiestas clandestinas, ilegales, que se producen, que en los barrios, vos fijate las estadísticas, a ver, la mayoría son todos en el centro, por calles principales, no hay ningún partido de fútbol, por ejemplo, en Las Flores o en La Granada que se vaya a desbaratar. O sea, están jugando al fútbol, están jugando picados, digamos. Sí, se lo ve en todos los barrios. A ver, yo vivo en Roldán también lo veo. Pero bueno, en Roldán hubo un torneo de fútbol hace 2 domingos. Y bueno, se jugó nomás ese torneo. Se jugó y con todos los equipos ahí. Está bien, ahora digo, eso también habla de la inacción policial. Y yo me pregunto,
y te lo pregunto a vos como cronista, ¿vos percibís que hay un repliegue policial, que la policía está como más desatendida, digamos, está como más desentendida del problema de la calle? Porque se venían bajando los números. Lo curioso es que uno ahora los percibe al policía como cansado, como despreocupado, porque además da la sensación de que no reciben órdenes. Yo creo que viene por ese lado. O sea, a ver, el policía es una persona que no es que llega a su turno, a su guardia y ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, si bien sabe que tiene que ir a prevenir el delito o hacer un control, pero si uno le decís dónde tiene que hacer el control, o sea, si desde la cabeza dirigenciales, ¿no? Dicen, mirá, los controles hay que hacerlos acá. Para eso se había planteado el ojo, ¿te acordás? Sí, el ojo, claro. El tema de las capas que tenía, el tema del sistema de patrullaje. Bueno, eso se había planteado porque, ¿qué pasaba? En la zona más tranquila quizás había menos patrullaje, pero había presencia. En las zonas más calientes había más patrullaje, más presencia, más controles, porque se tenían detectado los puntos en donde se tenían que colocar. Hoy en día eso no se ve. ¿Pero por qué no se ve? Porque al policía le dice, mira, andá a salir, patrullá esta zona. Y salen, patrulla y hacen esa zona. No le dan directivas, para mí, es lo que yo veo. No sé si será o no así, pero yo veo como que no hay una orden, una directiva de vamos contra el delito. Veo un estancamiento. Lo veo acéfalo al ministerio. Respecto al crimen de Delgado, ¿hay alguna novedad? Sé que ayer estaban por darle de baja al jefe de la unidad regional. ¿Eso ocurrió finalmente? ¿No ocurrió? ¿Intervinieron la jefatura? ¿O alguna novedad? Información oficial no Nada. hay por el momento. Por el momento no hay. Se espera de un momento a otro que se tome alguna medida. Porque, a ver, lo dijimos desde que arrancamos la nota. La escalada en violencia viene aumentando. No se ven resultados, no hay órdenes que uno pueda ver reflejadas en la calle. Te dije el tema también de los allanamientos, que durante los 3 meses, 2 meses y pico que estuvo toda la gente adentro, no hubo un allanamiento. Y ahora este crimen, que es muy raro, tiene algunos aditamentos muy particulares. Hoy va a estar hablando con el fiscal, hoy si se siente mejor, obviamente, hay que ver el estado mental, de salud, del momento que sufrió esta mujer, la pareja de trasante. Va a tener que dar algún detalle porque las 2 personas estaban a cara descubierta. Hay registros de cámaras en la adyacencia en los que se los ven. Sí. Y bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre después. Preguntaron por él y entraron por él. Evidentemente era un crimen, fue un crimen organizado. Lo que uno se pregunta es, claro, es muy difícil, yo lo decía recién, es muy difícil parar a un criminal que tiene la decisión de matar si no hay nadie que se interponga en el camino. Pero digo, tampoco funciona ninguna línea de inteligencia, evidentemente, ¿no? Porque a veces se pueden detectar este tipo de organizaciones y la sensación es que no hay tampoco ese tipo de trabajos hoy en Rosario. Digo por la cantidad de crímenes, de vendetas y digamos de enfrentamiento entre soldados que se están peleando por el territorio, que también parece haber sido liberado, ¿no? Es como que, bueno, discutan ustedes entre ustedes cada esquina y cada barrio y nosotros miramos, porque la sensación que hay es esa. En los últimos 10 días tuviste 5 muertos o 4 muertos en Empalme Granero, en un mismo radio, en una misma zona. Ayer balearon a una nena de 4 años en un tiroteo. Sí, o sea, quiere decir de que no, si siguen haciendo este tipo de acciones es porque no hay una prevención diagramada para que esto no se vuelva a repetir. Alberto, te agradezco mucho. De verdad, ¿el ojo está funcionando o no? ¿O lo frenaron? ¿El tuyo o el mío? No, el mío anda bien. Ayer me hice ver, no, pero el ojo, el organismo de control de Rosario, de policial. Si está funcionando no se lo ve. Debe tener conjuntivitis. Es una, pero bueno, es una ya te buena, digo, sí. o debe tener sucio el vidrio. Capaz. Qué loco, porque eso estaba organizado estaba dando resultados además. Es increíble que lo hayan desarticulado. Era un análisis sobre el crimen en Rosario muy particular. Sí. Gracias por el contacto, Alberto. Te dejo seguir laburando. Grande. Alberto Delgado, Hasta luego. colega del ET3 de Rosario, que tuvo la gentileza de
charlar unos minutos con nosotros. Acá me apunta Laura, una oyente, que también los motivos de la ley de emergencia fue que con esos recursos podían comprar más patrulleros, para que hubiera más patrulleros en la calle. Eso se votó, creo, en marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio. 4 meses pasaron desde la sanción de la ley de emergencia, y me podrán decir que estuvo la pandemia en el medio, pero es cierto que la seguridad pública es un dato tan importante. En Santa Fe hay 10 veces más muertos por crímenes que por coronavirus. Hay que decirlo claramente. Y de verdad, a veces resulta gracioso, resulta una humorada, la personalidad de Saín, pero me parecía que estábamos llegando a niveles muy delicados, que si no se detienen con alguna acción del Estado, perdón, hay que estornudar adecuadamente. Si no se detienen con acciones del Estado, vamos a camino a prácticamente una mexicanización de la ciudad de Rosario. Ayer hablábamos con Beba, y Beba decía, también está el tema de los femicidios, y tampoco hay acciones políticas y de acción, digamos, no hay reacción. La situación se agudiza cada vez más, y cada vez hay, digamos, la sensación es que en lugar de avanzar con el nivel de la conciencia, los femicidios son cada vez más fáciles, ¿no? Y eso también representa un abandono, la ausencia de políticas de Estado, digamos. La sensación ahí es que, no sé, me hago cargo yo de lo que digo, la sensación es que hay como una especie de tiempo de diagnóstico. Sí, yo creo que tiene que ver con que está todo enfocado hacia la pandemia, y son temas de los que ni se habla en los medios. Sí. O sea, las personas que tienen que estar a cargo de esas funciones no salen a hablar de eso, salen a hablar de otras cosas, de lo que le dijeron los periodistas, de cuáles son las medidas que se van a tomar, pero de la violencia no se está hablando. No, nadie está haciendo foco sobre todo esto que está pasando. Y bueno, ahora llegamos a un femicidio en Reconquista, al asesinato de esta persona, que la estamos contando, me parece a mí que no dimensionamos. No. Porque nosotros estamos contando, sí, entraron a la casa, o sea, lo contamos, pero es un hecho terrible. No, pero es extremo. Yo dije, es extremo. Lo que ocurrió ayer en Rosario es extremo. Exacto. No hay nada peor, digamos, que un tipo golpee en la puerta de la casa, la empujen a la mujer, diga dónde está, vayan y lo balena delante de sus hijos. Es extremo, ¿no? Y por otro lado, saquemos el contexto político en el que nosotros decimos, bueno, hay un gobierno peronista ahora. No es esa cuestión. O sea, en cualquier contexto, nunca lo mencioné, digo. En cualquier tipo de gobierno que hubiese ocurrido, el hecho es terrible. Bueno, como todos los otros hechos. Pero la naturalidad con la que contamos hoy, y sí, asesinaron a una persona, a mí me parece terrible. Cuando yo escuchaba ayer, me tocó redactar la nota, yo no podía creer en lo que estaba redactando. Contar que personas ingresaron a la casa, no sé, a mí me impactó realmente el caso de ayer, bueno, como me viene impactando un montón de casos, pero bueno, el hecho de esto, de que lo comentemos como un caso más. No es nuevo, digo, sería muy cínico decir esto es nuevo. No. Esto es un proceso que lleva años en Santa Fe, años. Sí. Que había una curva que había bajado en los últimos 2 años, 2018-2019, y ahora volvió a trepar. Hay un montón de factores que uno podría, sumar. Seguramente hay más pobreza, hay más marginalidad, seguramente hay un incremento del delito. Seguramente se están peleando por la herencia de los grandes grupos que se desarmaron. Ahora, si no hay inteligencia policial, si no hay intervención policial, si no hay prevención, si no hay allanamiento, como decía, no puede ser que en Rosario no haya habido allanamiento en el momento más apropiado, que era cuando vos tenías la calle vacía. Y no hubo. Uh-huh. Entonces digo, ¿qué pasa en la gestión policial? ¿Qué pasa en la gestión de seguridad? Porque yo repito, a mí me puede causar gracia, me resulta hasta simpático Saín con sus declaraciones, sus audios, sus peleas con los periodistas. Pero basta, macho. Basta que empiecen a tomar medidas, porque yo no quiero volver sobre el lugar común,
pero el eslogan de Omar Perotti fue paz y orden. Y su campaña estuvo basada en que yo voy a ser el jefe de la policía. No solo no es el jefe de la policía, no tiene jefe la policía. La policía está autogobernada, lo contaba recién este muchacho Rafael Delgado, está autogobernada. Entonces, digo, muchachos, a ver, ¿cuál es cuál es? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? Y no me vengan con que hace falta leyes. Porque para poner patrullero en la calle no hacen falta leyes. Para ordenar a la policía allanamiento no hace falta leyes. Para determinar algún trabajo de inteligencia no hace falta leyes. No hacen falta leyes, hacen falta políticas. Y Marcelo Saguín de verdad está llegando al punto extremo de que no solamente se ha convertido en popular por sus declaraciones y terminamos discutiendo cualquier tontería sobre él, pero no está desarrollando ni está aplicando políticas. Lo dicen los números, 7 meses en los que han incrementado violentamente los crímenes. Y se producen escenas como las de ayer, que son propias de una serie de Netflix, de Netflix. Ojalá este crimen provoque algún tipo de reacción. Es lo que deseo. Ojalá provoque algún tipo de reacción positiva, porque podría tener una reacción negativa y ahí estaríamos mucho peor.